man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Cuentos y oraciones para los niños. Tiene mucho sentido para mí la antigua costumbre de contar cuentos a los niños antes de dormir. Es una costumbre que posiblemente se ha olvidado y, según mi opinión, como un efecto mariposa, el hecho de no contar más cuentos a los niños en la actualidad es uno de los factores de por qué el mundo parece estar como está. Personalmente, adquirí la creencia de que este mundo no se está yendo al demonio, sino que el mundo va hacia Dios. Esto lo leí en el libro La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles, y quedó grabado en mi mente. Pero en lo que respecta a las apariencias del mundo tal y como está hoy en día, yo digo y planteo como una verdad absoluta que el hecho de contar cuentos a los niños antes de dormir, teniendo el conocimiento de las leyes universales tan poderosas como la ley de la conciencia, debería ser una práctica habitual y constante. Es demasiado importante y fundamental. La razón de esto es que estamos ejercitando la imaginación de los niños, y todos los que ahora mismo están oyendo este audio saben que la imaginación controlada y sentida crea realidades tangibles, sobre todo si es usada antes de dormir. Entonces, nada mejor que enseñar a los niños y alimentar sus mentes con afirmaciones para preparar el momento en que entran al sueño. Y no existe nada mejor para esto que un cuento que sea lúdico, entretenido para ellos, pero que al mismo tiempo les ayude a imprimir un futuro de bienestar, de felicidad, de armonía y prosperidad. Tal vez nuestros padres no sabían por qué lo hacían, y tal vez lo hacían por costumbre, porque a ellos también les contaban historias antes de dormir. Pero ese no fue mi caso. Nunca supe lo que era un cuento hasta que lo vi en una película, porque en mi hogar no se practicaba esa costumbre. Cada vez, cuando en mi imaginación viajo a mi pasado, recuerdo muchas cosas de mi infancia y las encuentro tan reveladoras que les recomiendo que lo hagan y encontrarán cosas fabulosas también. Esta es una historia que publiqué hace un par de años en un grupo de Neville en inglés y la quiero compartir con ustedes el día de hoy. La historia cuenta de cómo, a la edad de 5 años, yo, sin ningún conocimiento de leyes universales, intuitivamente y solo con la capacidad de la imaginación de un niño, fui capaz de crear un ángel protector que me ha acompañado y me acompañará hasta el último día de mi vida. Yo no creo en ángeles como seres superiores a lo que yo soy. En mi mundo todo está sujeto al poder que yo le dé. Si yo creo en un ángel, entonces él tendrá el poder que yo mismo le he dado en mi conciencia. Es por eso que para mí los ángeles son solo proyecciones de las creencias de cada persona. Un ángel es una creencia con alas. Intentaré contar la historia lo más parecido a esa publicación, pues no recuerdo cuándo la publiqué y no tengo copia de ella. Recuerdo que cuando niño, cuando tenía aproximadamente 4 o 5 años, yo dormía solo en mi cuarto. Un día mi madre llegó muy contenta del trabajo porque me traía un regalo. Eran pocas las veces que podía hacerme regalos, pero se sentía tan feliz cuando podía y lo disfrutaba mucho. Ella me regaló una lámpara de noche para mi cuarto. Era una lámpara que tenía la forma de payaso. Yo siempre fui un niño valiente,
osado, no le temía a nada, hasta esa primera noche con esa lámpara. Esa lámpara se transformó noche tras noche en mis pesadillas. Creció un miedo enorme dentro de mí. Una vez que me acostaba en la cama, ya no podía levantarme. Las luces que se colaban y entraban en mi cuarto rápidamente le daban vida a ese payaso, porque se movía cuando yo no lo miraba. Cambiaba de posición, sentía que me miraba de reojo. Entonces la única forma que encontré para poder dormir fue acostándome al revés en mi cama, con mi cabeza hasta el fondo y mis pies en la cabecera. Así yo pensaba que si el payaso destapaba mi cama, se encontraría solo con mis pies. Y si yo no lo veía, entonces no me daría cuenta de nada. Así pasaron noches y noches y nunca me atreví a decir nada a mi madre, porque fue un regalo que me hizo con tanto amor que no quería hacerla sentir triste. Pero yo no quería más esa lámpara. Quería deshacerme de ella, pero no podía. Mis pesadillas se hicieron cada día más recurrentes, hasta que una noche desperté gritando en mi cama y mi madre se apareció. Le dije que sentía miedo, pero no el por qué. Entonces mi madre me enseñó la oración del ángel de la guarda, la cual no recuerdo cuántas veces me la dijo, pero la aprendí. Cada noche rezaba antes de dormir y poco a poco con el tiempo comencé a sentirme protegido. Repetía con tanto sentimiento esa oración que con el correr de los días yo me imaginaba que a los pies de mi cama estaba ese ángel y que estaría despierto a mi lado todo el tiempo que yo estuviese dormido. Podía sentir que se sentaba a los pies de mi cama. Me imaginaba que su luz iluminaba mi cuarto mientras yo estaba cerrando los ojos y comencé a pensar que ese payaso al que yo tanto temía era ahora él el que temía a mi ángel de la guarda. Por fin pude dormir en paz y con la cabeza en mi almohada. Pasaron un par de semanas, menos de un mes según recuerdo, y no sé qué pasó en mi casa. Yo estaba muy pequeño y generalmente no tenía idea de las cosas que pasaban a mi alrededor. Pero nos mudamos a otra casa, una casa más grande. Ahora tenía un cuarto más grande y más hermoso, con una gran ventana y con una cama más grande. Todo estaba en su lugar. Todas mis cosas estaban ahí, excepto esa lámpara. Por alguna razón, esa lámpara se extravió en la mudanza. No sé si se rompió, si se perdió, si se olvidó. La verdad es que nunca pregunté qué había pasado. Pasaron los años y durante todo este tiempo me pasaron muchas cosas y siempre algo me protegió. Personas quisieron hacerme daño, pero algo les pasaba antes. Yo nunca quise que les pasara nada, pero algo les impedía hacerme daño. El año 2000 tuve un accidente automovilístico en el que mi coche quedó completamente destruido. Mi cuerpo, mi torso dejó completamente doblado el volante del coche. Mi ropa se rompió. El coche se dio vuelta y fui llevado al hospital para constatar más tarde que no tenía una sola huella de daño, ni siquiera un moretón, ni siquiera un rasguño, ni una uña fuera de su lugar. Fui un enigma para el personal de emergencias. Cuando salí caminando de ahí, todos me miraban curiosos y hacían comentarios. Han intentado robarme, han conspirado contra mí, pero todos, absolutamente todos, han fallado en su intento. El día de hoy, cuando me siento amenazado por algo o por alguien, automáticamente me digo a mí mismo: no saben que estoy protegido. Por favor, no intenten nada porque no puedo controlar cómo se me protegerá. Sé que esto a algunos les parecerá una locura, pero no lo es para mí. Yo sé y siento que algo me protege desde niño y lo seguirá haciendo, pero este ser protector fue creado por la imaginación de un niño. Y yo les digo, nuestra imaginación no tiene límites. Puede crear cosas físicas,
materiales, y puede crear entes espirituales de todo tipo también. Por eso les recomiendo que cuenten historias a sus hijos antes de dormir o les enseñen alguna oración de su elección para su propia protección. Algunas personas me han preguntado cómo pueden enseñarle a sus hijos este conocimiento. Y ahora les digo, para empezar, en vez de enseñarles teoría, mejor enséñeles la práctica de una manera entretenida y sin tanta complicación metafísica. Enséñeles a utilizar y desarrollar su imaginación desde niños. Y enséñeles también que lo que imaginamos con el corazón, con el tiempo, podemos hacerlo realidad. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El supremo poder de Dios. Neville Goddard, 2 de diciembre de 1968. El supremo poder y sabiduría de Dios se expresan más característicamente en la aceptación de lo que el mundo llama debilidad o necedad. Mateo cuenta la historia de uno que, sabiéndose la personificación del poder creativo y la sabiduría de Dios, se cuestiona a sí mismo, diciendo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Mateo 4. Luego él cita el capítulo 8 de Deuteronomio, diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí descubrimos que su hambre ya no es de pan hecho con harina, sino de escuchar la palabra de Dios con entendimiento. El conflicto recogido en este capítulo está teniendo lugar en la mente de la persona, a pesar de que parece estar sucediendo en el exterior. De pie en la cima, su adversario cita el Salmo 91 diciendo: si eres el Hijo de Dios, déjate caer abajo desde aquí, porque escrito está: Él dará poder a sus ángeles para que te levanten para que tu pie no tropiece en piedra. Luego, citando el capítulo 6 de Deuteronomio, él responde: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En la tercera y última tentación se le muestran todos los reinos de la tierra y su gloria, cuando el adversario dice: todos estos son tuyos si te inclinas y me adoras. De nuevo, citando el capítulo 6 del Deuteronomio, él responde: escrito está, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. Entonces el adversario se marcha, y el gran ministerio comienza. ¿Quién es el Señor, tu Dios, al que debes adorar y servir? Tu propia y maravillosa imaginación humana, que es una con el Dios que creó el mundo. La definición más rica de Dios que se nos da en las Escrituras es el Padre del Señor nuestro Dios. Yo descubrí que yo era el Hijo de Dios al experimentar las Escrituras, pero el Hijo y Dios Padre son uno. Tanto el Padre como el Hijo son definidos como poder, con sabiduría añadida al Hijo. En el libro de Marcos, el sumo sacerdote preguntó:
¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bienaventurado? Y él respondió, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Poder está con mayúscula en este pasaje, ya que es el nombre dado a Dios. En el libro de Lucas, él es llamado primero el Bienaventurado, luego el poder. Yo soy llamado la sabiduría de Dios. Mateo habla de uno que sabe que Dios se ha desplegado dentro de él y que todas las características de Dios le pertenecen, pero él está perplejo y se pone a sí mismo a prueba. Las Escrituras narran la historia como si apareciera otro ser, pero cuando Dios se revela, tú te cuestionas diciendo, si esto es cierto, yo debería ser capaz de hacer cualquier cosa, pues todas las cosas son posibles para Dios. Pero no debo tentar al Señor. La única manera es confiar en Él. Así que déjame repetir de nuevo, el supremo poder y sabiduría de Dios se expresan más característicamente en la aceptación de lo que el mundo llama debilidad o necedad. Cuando me reclutaron, y nosotros como país estábamos en guerra, a los ojos del mundo yo era un necio por creer que podía ser dado de baja honorablemente sin ir a la guerra. En lo que concernía al mundo, yo estaría dentro mientras durara, pero yo no quería tomar parte en ella. Creía firmemente que Jesucristo era mi propia maravillosa imaginación humana, que Él era uno con Dios y que todas las cosas eran posibles para Él. Yo sabía que no podía obligar a Dios a hacer nada, que Él actuaría solo como yo imaginara. Confiando en Dios, me dormía como si estuviera dado de baja honorablemente y fuera del ejército. En el ojo de mi mente hacía todo lo que yo haría si fuera un hecho físico y me quedaba dormido con este conocimiento. Entonces, en una visión, vi mi hoja de petición de baja con la palabra rechazado, tachada y la mano de Dios escribir encima en negrita, aprobado. Y cuando escuché las palabras, lo que yo he hecho, lo he hecho, no hagas nada, no hice nada. 9 días más tarde, fui dado de baja honorablemente y de regreso en mi casa de Nueva York. Recordando lo que había hecho para salir del ejército, cuando me encontré con un problema similar unos años más tarde, apliqué el mismo principio para salir de la isla de Barbados. Como Pablo, yo conocía a aquel en quien he creído, así que cuando me dijeron que no podría salir de la isla por meses, asumí una vez más que estoy donde me gustaría estar. Me dormí con la asunción de que era verdad y en cuestión de horas la confirmación fue mía. Así que como ves, yo conozco, por fe experimental, a aquel en quien yo creo. Tú debes creer en tu imaginación humana y hacer de ella la roca sobre la que te asientas. Él es el Señor tu Dios y el único a quien sirves. Si vas a servir a otro, entonces no conoces a Dios. Si tu jefe te dice que hagas lo que él dice y finalmente conseguirás un aumento de sueldo y tu confianza está en tu jefe, entonces no confías en el Señor tu Dios. Pon tu fe en cualquiera fuera de tu propia maravillosa imaginación humana y tú no confías en Dios, pues no hay otro poder creativo. Si pones tu confianza en conocer a la gente adecuada, tener acciones y bonos o dinero en el banco, estás confiando en falsos dioses. En 1925 yo estaba en Londres, bailando por 100 libras a la semana. Eso eran $480 estadounidenses. Teníamos una oferta para ir a París y luego a Alemania. Si aceptábamos el pago en marcos o en francos, pero nos negamos, ya que no tenían valor. Su dinero fue impreso tan rápido que el papel era más valioso que lo que estaba impreso en él. Yo había viajado a Londres con una familia alemana que eran estadounidenses de adopción. Tenían enormes valores en marcos
y se creían muy ricos, pero cuando regresamos eran más pobres que los ratones de la iglesia, pues cada centavo que tenían se había ido. Poniendo su confianza en los marcos alemanes, estaban confiando en un falso Dios. Tu jefe es un falso Dios. No importa lo que sea, todo fuera de uno mismo es falso. Ahora, después de la tercera tentación, descubrimos que la mente está en paz y que no hay más conflictos dentro. No hay diablo, no hay Satanás, solo dudas. La duda en la mente de alguien que nació por la gracia de Dios le da a Dios la sensación de imposibilidad. En la visión del juicio final de Blake, él personificó tan sabiamente la duda diciendo: Satanás cree que el pecado desagrada a Dios. Él debe saber que nada desagrada a Dios excepto la incredulidad y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. A menos que creas que tú eres ese que antes creías que estaba en el cielo, y por lo tanto fuera de ti, continuarás cerrando el blanco en la vida. Creyendo en sí mismo, cuando se enfrentó a la última tentación, él dijo: adorarás al Señor, tu Dios, y solo a Él servirás. ¿Estás tú sirviéndole? Si es así, las cosas sucederán, pues no hay otro canal que uno pueda aceptar, aparte de la fe y la confianza en uno mismo. Cree en el Señor, tu Dios, al 100%. Si necesitas una cierta cantidad de dinero y no tienes seguridad o a nadie a quien recurrir en el exterior, confiarás en el Señor, tu Dios, para que te lo provea. Sabiendo que todas las cosas son posibles para Dios, recurrirás a Él en absoluta fe y confianza y mentalmente asumirás que tenías el dinero. No preocupándote por cómo el dinero vendrá a ti, pondrás a prueba el poder y la sabiduría de Dios, quedándote dormido consciente de tener el dinero. Si lo haces, estarás sirviendo a Dios y de una forma que tu mente superficial no puede concebir el dinero será tuyo. Entonces, después de haber puesto a prueba las profundidades de tu propio ser, tú sabrás en quién, no en qué, has confiado. Conocerás a aquel en quien has creído, y ese conocimiento seguro absolverá tu confianza pasada. Así es como funciona el maravilloso principio de Dios. Una noche en Nueva York, yo estaba en la radio desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, con un equipo de 5 hombres y un moderador. Cuando hablé de que la imaginación crea la realidad, un profesor dijo: si eso es cierto, convierte este lápiz blanco en uno amarillo. Yo dije: muy bien, tráeme un poco de pintura amarilla y lo haré. Queriendo que yo use mi imaginación y transforme el lápiz instantáneamente, le dije: ¿sabes? Tú eres el burlador de la Biblia. Yo te digo, no tentarás al Señor, tu Dios. Entonces él preguntó: ¿eres tú mi Dios? Y yo respondí: yo no he dicho eso. Tú debes encontrar al Señor, tu Dios, porque le estás tentando. Tú no le conoces, porque no le has encontrado aún, pero lo harás. Cada niño nacido de mujer se revelará como el Hijo de Dios, y sabrá que Él es poder y la sabiduría de Dios. Y puesto que todas las cosas son posibles para Dios, todas las cosas son posibles para Él. Luego, enfrentándose consigo mismo, cuando su adversario diga: convierte este lápiz en uno amarillo, él lo imaginará amarillo. Si el lápiz permanece blanco cuando piense en él, no ha confiado en el Señor. Pero si persiste en tener un lápiz amarillo, confiando en el Señor completamente, alguien a quien puede admirar o no quiere ofender, le dará uno amarillo. Cualquiera que pueda ser tu deseo, imagina que se ha cumplido y confía en el Señor, tu Dios, incondicionalmente. Si se necesitan 1 millón de personas para desempeñar el papel que deben desempeñar
a fin de producir lo que tú has asumido que eres, lo harán. Este es el mundo en el que vivimos. Jesucristo es tu propia maravillosa imaginación humana. Créeme. El nombre del Padre es Yo Soy. Cada persona que puede decir Yo Soy es la imagen de Dios. Sin embargo, solo hay un Dios Padre. Aprende a confiar en tu yo soydad y cree firmemente en ella, y conocerás el día en que el Señor será Rey sobre toda la tierra, y su nombre será uno, y el Señor uno. Yo he encontrado al Señor de quien Moisés y la ley y los profetas escribieron. Oí hablar de Él y aprendí a confiar en Él, mucho antes de que Él se revelara en mí en una serie de acontecimientos que pertenecen solo al Hijo de Dios. Entonces supe que yo era el ser idéntico que el mundo adora en el exterior y llama Jesucristo. Los hombres van a la iglesia y rezan a un Dios que no existe, cuando el único Dios hace que el hombre esté vivo, pues el hombre no podría respirar si Dios no estuviera alojado en su interior. Así que cuando tú encuentres a Dios, confía incondicionalmente en Él, pero te lo advierto, Él no aceptará tus órdenes. Solo cuando imagines el deseo cumplido, Él actuará sobre él. Esta noche, cuando pongas tu cabeza en la almohada, acurrúcate en el estado de ánimo del deseo cumplido, con absoluta confianza, y confía en que Dios tiene maneras y medios que tu mente superficial no conoce. Te insto a que me creas, para que también puedas decir con Pablo, conozco a aquel en quien he creído. No fallarás. Cuando encuentres al Señor, tu Dios, que es tu propia maravillosa imaginación humana, aprenderás a confiar completamente en Él, sabiendo que no hay necesidad de ayudar a Dios a diseñar los medios para cumplir tu deseo. Te moverás por impulso, cuando aparezca el momento de su cumplimiento. Una señora que conozco viajó a París con sus 2 hijos, dejando a su criada a cargo de su apartamento en Nueva York. Cuando la señora regresó, el apartamento estaba vacío y no había forma de encontrar a la criada. La señora contactó con la policía, contrató a detectives privados e hizo todo lo humanamente posible para encontrar sus muebles. En vano. Entonces ella vino a mí. Nos sentamos tranquilamente y entramos en el silencio. Y ella volvió a su apartamento en su imaginación. Caminó por las habitaciones, sintiéndose consciente de estar allí. Ahora vio los muebles tal y como había sido antes. Tocó las teclas de su piano y supo que todo estaba de nuevo en su lugar. Unos días más tarde, esta señora fue a su banco en la avenida Madison. Saliendo del banco, tomó la dirección equivocada y caminó una cuadra antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Mirando hacia abajo, vio un par de tobillos que le resultaban familiares y de repente se dio cuenta de que había encontrado a su criada. En un abrir y cerrar de ojos, agarró a la chica e hizo que la llevara al lugar donde el mobiliario estaba almacenado. Esta señora ahora tiene de nuevo sus muebles, todas las piezas intactas. Todo lo que hicimos fue confiar en el Señor nuestro Dios. ¿Qué habría hecho yo para encontrar sus muebles, cuando ni la policía de Nueva York ni los detectives privados no podían? Pero confiamos en el Señor nuestro Dios. No nos pusimos de rodillas y suplicamos ayuda, sino que simplemente entramos en el silencio e imaginamos. Yo asumí que ella me estaba diciendo que había encontrado los muebles y que todo estaba en perfecto orden. Cuando rompimos el silencio, yo, confiando en que el Señor haría que se cumpliera, simplemente lo olvidé. Así que yo pregunto, ¿quién es el Señor que crea todas las cosas? Yo soy. Las Escrituras nos dicen que todas las cosas
fueron hechas por el Señor, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo sé exactamente lo que nosotros hicimos y sé lo que pasó, por lo tanto, yo sé exactamente cómo fue hecho. Al hombre le resulta difícil creer que tal poder se encuentra en su interior. Él lee las Escrituras. ¿No os dais cuenta que Jesucristo, el poder y la sabiduría de Dios que es uno con Dios, está en vosotros? Y todavía se inclina ante pequeños altares hechos por el hombre y cree que alguien en el exterior está especialmente equipado para interpretar a Dios para él. Hay quienes se atreven a afirmar que son el único depósito de la sabiduría de Dios. ¡Qué tontería! Dios se encuentra en todo niño nacido de mujer, pero, desviándose, el hombre adora a un falso Dios, uno que nunca ha existido y que nunca existirá. No hay intermediario entre tú y Dios. No pienses en Dios con Jesucristo como el intermediario entre tú y Él. Solo existe Dios. Él se volvió justo como tú eres, de modo que tú puedas volverte como Él es. Esta es la historia. La versión Rey Jaime del capítulo 20 del libro de los Hechos da la verdadera traducción literal del griego como: por la sangre de Dios nosotros somos redimidos. La versión estándar revisada traduce la palabra como Señor, que siempre quiere decir Jesús. Pero la redención viene de Dios, haciéndose tal y como tú eres, con todas tus debilidades y limitaciones, para que tú puedas llegar a ser como Él es. Dios te redime, pues tú eres su amor. Confía en Dios completamente. Él usa la debilidad y la estupidez del hombre, porque la sabiduría de este mundo es necedad a sus ojos. Los hombres se creen tan sabios. Al racionalizarlo todo, el hombre piensa que encontrará a Dios un día en algún planeta o rincón, pero nunca lo hará. El hombre irá a la luna, a las estrellas y a todo lugar que él desee, porque todo lo que el hombre pueda imaginar, el hombre lo puede hacer. Alguien hoy que no sabe nada de ciencia está soñando una ficción, y mañana la llamada mente científica ideará los medios para cumplirlo, porque Dios es el que está escribiendo la ficción y cumpliéndola, y todas las cosas son posibles para Dios. Te insto a soñar tu ficción y a confiar incondicionalmente en el Señor, tu Dios, de modo que tú también puedas decir: conozco a aquel en quien he creído. Luego deja que suceda y lo hará. Hace muchos años, mi padre y mi hermano, Víctor, fueron a ver un lugar con vistas al agua de 35 acres, que es bastante grande en la isla de Barbados. 3 hermanas vivían en una casa allí y vendían su ganado a mi padre. En ese momento, él mencionó que estaría interesado en la compra de su propiedad, si es que alguna vez deseaban venderla. Luego, dirigiéndose a Víctor, dijo: este sería el lugar ideal para un hotel. Unos años más tarde, las mujeres decidieron venderla. Un hombre con una gran cantidad de dinero quería esos 35 acres, pero estaba en Brasil el día que mi padre, que había imaginado ser dueño de ella, la compró. Ahora, un hermoso hotel se encuentra en ese lugar. Es muy popular y siempre está lleno en invierno y verano, todo porque mi padre tuvo un sueño y se atrevió a confiar en el Señor, su Dios, que él sabía que estaba en su interior. Mi padre nunca iba a la iglesia. No le gustaba el ministro en absoluto. Qué historias maravillosas que tenemos de mi padre y el ministro. Un día, el ministro le dijo a mi padre: yo soy uno de los elegidos. Mi padre lo miró y le dijo: yo no te habría elegido. Él era tan osado como todo lo que hacía. No tenía ningún respeto por el hombre. Nunca vio el interior de una iglesia, excepto cuando nosotros de niños fuimos bautizados. Cuando mi 6º hermano iba a ser bautizado por este mismo ministro, mi padre escogió a 2 capitanes de mar como padrinos,
En el último momento el ministro preguntó si los dos señores eran episcopalianos. Y cuando uno afirmó ser presbiteriano y el otro metodista, el ministro informó a mi padre que el niño no podía ser bautizado con estos hombres como padrinos. Con eso mi padre dijo: «Dame a mi hijo, le bautizaré yo mismo». Tomó al niño de los brazos del ministro, metió la mano libre en el agua, la roció sobre el rostro del niño y dijo: «En el nombre de Jesús, tu nombre es Fred». Y se fue. Y ese es su nombre, Fred Goddard. Ese es el tipo de hombre que mi padre era y sigue siendo. Ningún hueso de su cuerpo carecía de valor. Él encontró el Señor como su propia maravillosa imaginación humana. Así que cuando él quería algo, simplemente imaginaba que lo tenía. Y caminaba con ese conocimiento. Te prometo que cuando encuentres al Señor y realmente confíes en Él, conocerás una paz que nunca antes has conocido. Nunca más te inclinarás ante nada ni nadie, sabiendo que solo tu propia maravillosa imaginación humana es santa. Ella será la única a la que siempre servirás. Ahora, entremos en el silencio. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El mundo del César. Neville, conferencia, 23 de octubre de 1967. Habéis venido a este mundo solo para terminar la obra de aquel que te envió. ¿Y quién es Él? El Padre. El que me ve, ve al que me envió. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. El que me ve, ve al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Al concebir el pensamiento en el principio, Dios tuvo que tener un agente para expresarlo. Todo en este mundo necesita del hombre para expresarse, y les digo, Dios es el hombre. En el principio Dios hizo al hombre a su imagen. Varón, hembra los hizo, y llamó el nombre de ellos hombre. Léalo cuidadosamente en el capítulo 5 del Génesis. Creando al hombre para expresarse, Dios viene al mundo para expresar y terminar lo que concibió en un principio. Concebir un estado y conocerlo requiere un hombre para expresarlo. Dios se envió a sí mismo desde lo más profundo de su propio ser a este mundo para cumplir el estado. Se nos dice en el capítulo 22 del libro de Lucas: «Es necesario que la Escritura se cumpla en mí». Así que nosotros debemos estar en los negocios de nuestro Padre experimentando todo lo que se dice de Jesucristo en las Escrituras. El nacimiento milagroso será tuyo, el descubrimiento de la paternidad, la subida al cielo y la venida del Espíritu Santo sobre vosotros en forma corporal de una paloma. Entonces, como el salmista, dirás: «Tú me has librado del mundo de la muerte», porque sabrás por experiencia que todo el volumen del libro se trata de ti. En este nivel puedes ser rico si ese es tu deseo, pero recuerda que la historia de Jesús es una asunción persistente. Puedes persistir en la suposición de que eres rico. Tengo muchos amigos en este país que son muy ricos, pero yo diría que el 99% de ellos
son miserables. Pero todos te dirán lo mismo. Pienso en uno en particular ahora. Ella tiene una fortuna en diamantes. La tienda Tiffany, que vende diamantes con un margen de ganancia de 300 a 400%, le ofreció $100,000 por una sola pieza. Cuando cena junto a nosotros en la ciudad de Nueva York, lleva un broche, un anillo y un colgante por valor de $500,000. Ruth nació siendo una niña muy pobre y, deseando riqueza, asumió persistentemente que estaba casada con alguien de gran riqueza. Ella no tenía dinero. Su único reclamo de estatus social era que era descendiente de los Adams que estuvieron en la Casa Blanca. Él, en cambio, salió de una línea de sinvergüenzas. Su bisabuelo fue obispo en Nueva York, por lo tanto, tenía buenos consejos sobre su descendencia y cómo protegerla. Ruth se casó y vivió en el infierno durante 20 y tantos años, dándole 3 hijos. Ahora, bien entrada en los 70, su único deseo es casarse con más riqueza y tener más diamantes. Eso está bien. La historia de Jesús es una completa e invariable persistencia en la suposición de que eres lo que quieres ser. Si no has experimentado la riqueza y eso es lo que quieres, asume persistentemente: yo soy rico. Si no has experimentado la fama, asume que eres famoso. Pero llegará el día, dice el Señor, cuando enviare hambre sobre vosotros. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír mi palabra. Si esa hambre no te ha llegado, entonces toma la misma historia de Jesús y cumple todos tus deseos. Cuando estoy en Nueva York, mi amigo viene a todas las reuniones. Ella es una persona encantadora, pero es brutalmente honesta con sus deseos. Quiere más y más diamantes, más esmeraldas, más piezas de museo. Confesó que no tenía hambre de saber nada de David, pero quiere más y más dinero para dejar a sus 2 hijos. Quiere más y más ilusiones mundanas, pero tengo la esperanza de que el hambre les haya llegado a ustedes que están aquí, no por más y más pan y agua, sino por oír la palabra de Dios con entendimiento. ¿Quieres ser rico? Esa es la historia de Jesús, que es una suposición persistente en la convicción de que soy rico, porque a menos que creas que yo soy rico, mueres en tus pecados y continúas reclamando soy pobre. ¿Quieres ser conocido? Luego asume persistentemente yo soy conocido. ¿Quieres estar saludable? Yo estoy sano. Independientemente de lo que quieras ser, debes declarar que ya lo eres y persistir en esa suposición. Una asunción es un acto de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Tu mente racional puede negar la riqueza, tus sentidos también lo niegan, pero si tienes fe, te atreverás a asumir la riqueza, convirtiéndote así en el hombre que quieres ser. Tal vez esta noche prefieras seguir adorando a un Cristo Jesús que está afuera. Tal vez prefieras continuar caminando con las ovejas del mundo y no ser el pastor. Pero te gustaría alimentarte de pastos verdes junto a aguas tranquilas, en lugar de escalar las empinadas colinas de la duda y el miedo como lo hace la mayoría de la gente. Tú puedes, si asumes persistentemente: yo estoy bien alimentado, yo soy querido, yo soy conocido y todo es como yo quiero que sea. Pero recuerda, para atraer todas estas cosas a la existencia, debe haber una suposición persistente. Esa es la historia de Jesús. La palabra de Dios no regresará hasta que haya ejecutado y cumplido los intentos de su mente, que es que te conviertas en Dios. En los últimos días lo entenderás claramente. El propósito de Dios es darse a sí mismo al hombre, y Él no retrocederá hasta que haya ejecutado y logrado los propósitos de su mente. Entonces, en los últimos días, Él envía hambre a tu corazón, no de pan, una casa más grande o joyas, sino de escuchar la palabra de Dios. Cuando esta hambre te posea, nada te satisfará más que la experiencia de Dios. Y si el propósito de Dios es darse a sí mismo como Él mismo,
Cuando experimentas su palabra, tú eres Dios. Vine al mundo completamente olvidando el ser que soy. Tenía que hacerlo. Cuando conocí a mi amigo Abdullah por primera vez en 1931, entré en una habitación donde estaba hablando y cuando el discurso estaba a punto de terminar, se me acercó, extendió la mano y dijo: Neville, tienes 6 meses de retraso. Yo nunca antes había visto al hombre, así que dije: ¿tengo 6 meses de retraso? ¿Cómo es que me conoces? Y él respondió: los hermanos me dijeron que venías y llegas 6 meses tarde. Llegué tarde porque el que me habló de Abdullah era un sacerdote católico. Le tenía mucho aprecio, pero pensaba que era casi un imbécil. Su padre, un contrabandista en los días de la prohibición, le dejó $2 millones que procedió a perder en Wall Street el primer año. Lo único maravilloso que hizo fue tomar los últimos $15,000 y dárselos a una organización católica para cuidar a su madre el resto de sus días terrenales. Entonces, sin respetar su juicio, cuando me habló de Abdullah, pospuse ir a escucharlo hasta que un día no pude encontrar ninguna excusa. Cuando Ab me llamó por mi nombre, le dije: no te conozco. Y él respondió: oh, sí me conoces, pero lo has olvidado. Estábamos juntos en China hace miles de años, pero tú prometiste olvidarlo por completo para desempeñar el papel que debes desempeñar hoy. Ustedes que están aquí hoy tienen hambre de la palabra de Dios, tienen sed de la palabra de Dios. Podrías estar en casa esta noche viendo la televisión y no te costaría nada, pero has sacrificado tu tiempo y tu dinero para estar aquí a causa de tu hambre. He sido enviado para decirte no solo que te convertirás en Dios cuando su palabra se cumpla en ti, sino cómo amortiguar los golpes en este mundo de la razón deleitándote con su ley. Su ley es simplemente una suposición persistente en la afirmación: yo soy lo que quiero ser. No juzgues a quien no tenga hambre de la palabra de Dios, sino que dile cómo llegar a ser lo que quiere ser. Dile que la historia de Jesús es una perpetua, persistente suposición en lo que quieres ser, que Cristo en él es el poder de Dios y su imaginación es ese poder y sabiduría. Dile que la imaginación sabe cómo hacer realidad su suposición, pero que debe persistir. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a persistir en la suposición de que eres lo que quieres ser? ¿O te vas a ir a casa esta noche diciendo: esa fue una pequeña charla agradable que dio Neville, pero después de todo, él tiene $millones en el banco y yo no tengo nada? Si piensas eso, eres desobediente, porque por ese pensamiento tienes falta de fe en yo soy Él. Ese es el pecado fundamental del universo. Solo hay 2 pecados registrados en las Escrituras que ofenden a Dios. Uno es: a menos que creáis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados. Y el otro es comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregúntale a nuestros generales esta noche si sería bueno dejar de bombardear Vietnam y te dirán que no. Cruza el océano y pregúntales a los vietnamitas y te dirán que sí. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? No le estoy preguntando a nadie más que a ti. ¿Qué sería bueno para ti? Dime, porque al final todo conflicto se resolverá solo, porque el mundo simplemente está reflejando el ser que estás asumiendo que eres. Un día estarás tan saturado de riqueza, tan saturado de poder en el mundo del César, que le darás la espalda a todo e irás en busca de la palabra de Dios. Recuerdo cuando tenía tanta riqueza. No tenía una casa, sino muchas, cada una con personal completo desde secretarias hasta jardineros. Esa fue una vida de pura decadencia. Recuerdo salir de allí y no volver. Si alguna vez encontraron el cuerpo, no lo sé, pero sí sé que me alejé deliberadamente. Luego, hace unos 10 años, en uno de mis viajes en espíritu, volví al mundo y lo vi tal como era antes. Por extraño que parezca, todos me reconocieron
y me recibieron con los brazos abiertos, pero me quedé solo un momento y luego regresé aquí trayendo conmigo su vívido recuerdo. Entonces, yo sí creo que uno debe saturarse completamente con las cosas del César antes de que tengamos hambre de la palabra de Dios. Estoy convencido de que estás aquí por tu hambre. Sé que tienes obligaciones con la sociedad, debes pagar las deudas del César, por lo que quieres más dinero, pero tu hambre es mayor por el oír la palabra de Dios que por las cosas del César. Es por eso que estás aquí y eres bendecido por ello. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil, however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. La asunción del deseo cumplido es el barco que te lleva a través de los mares desconocidos hacia el cumplimiento de tu sueño. La asunción es todo. La realización es inconsciente y sin esfuerzo. Asume una virtud si no la tienes. William Shakespeare, Hamlet. Actúa en la asunción de que ya posees aquello que buscabas. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas, capítulo 1, versículo 45. Como la Inmaculada Concepción es el fundamento del misterio cristiano, así la Asunción es su corona. Psicológicamente, la Inmaculada Concepción significa el nacimiento de una idea en tu conciencia, sin ayuda de otro. Por ejemplo, cuando tienen un deseo específico, o hambre, o anhelo, es una concepción inmaculada en el sentido que no fue una persona física o cosa la que te lo plantó en tu mente. Fue autoconcebido. Todo hombre es la María de la Concepción Inmaculada y debe darle nacimiento a su idea. La Asunción es la corona de los misterios, porque es el más elevado uso de la conciencia. Cuando en la imaginación asumes el sentimiento del deseo cumplido, tú eres mentalmente elevado a un nivel más alto. Cuando, en tu persistencia, esta asunción se convierte en hecho, tú te encuentras automáticamente en un nivel más alto, es decir, tú has obtenido tu deseo en tu mundo objetivo. Tu asunción guía a todos tus movimientos conscientes e inconscientes hacia el final sugerido, tan inevitable que dicta todos los eventos. El drama de la vida es uno psicológico, y el todo de ella ha sido escrito y producido por tus asunciones. Aprende el arte de la asunción, ya que sólo de esta manera puedes crear tu propia felicidad. Autorrendirse es esencial, y a esto me refiero a la confesión de impotencia personal. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Juan, capítulo 5, versículo 30. Ya que la creación ha sido terminada, es imposible forzar a que algo sea. El ejemplo del magnetismo previamente dado es una buena ilustración. Tú no puedes crear magnetismo, tan solo puede ser exhibido. Tú no puedes crear la ley de magnetismo. Si quieres construir un imán, solo podrás hacerlo de acuerdo a la ley de magnetismo. En otras palabras,
te rindes a ti mismo o cedes a la ley. De la misma manera, cuando utilizas la facultad de la asunción, te estás amolando a la ley tan real como la ley gobernando el magnetismo. Tú no puedes ni crear ni cambiar la ley de asunción. Es en este aspecto que tú eres impotente. Tú solo puedes ceder o amoldarte, y dado a que todas tus experiencias son el resultado de tus asunciones, conscientes o inconscientes, el valor de utilizar conscientemente el poder de la asunción desde ya es muy evidente. Identifícate voluntariamente con aquello que más deseas, sabiendo que encontrará expresión en ti. Cede al sentimiento del deseo cumplido y sé consumido como su víctima. Luego elévate como el profeta de la ley de asunción. Es de gran significancia que la verdad de los principios resaltados en este libro ha sido comprobada una y otra vez por las experiencias personales del autor. Durante los últimos 25 años, él los ha aplicado y probado exitosamente en innumerables instancias. Todo éxito que él ha alcanzado se lo atribuye a una inquebrantable asunción de su deseo ya cumplido. Él confiaba en que, por estas asunciones fijadas, sus deseos estaban predestinados a ser cumplidos. Una y otra vez, él asumió el sentimiento del deseo cumplido y continuó en su asunción hasta que aquello que él deseaba se había realizado completamente. Vive tu vida en un espíritu sublime de confianza y determinación. Olvida las apariencias y condiciones. De hecho, olvida toda evidencia de tus sentidos que niegan el cumplimiento de tu deseo. Descansa en la asunción de que ya eres lo que quieres ser, ya que en esa determinada asunción tú y tu infinito ser son fusionados en unidad creativa y con tu infinito ser, Dios, todas las cosas son posibles. Dios nunca falla. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Daniel capítulo 4, versículo 35. A través del dominio de tus asunciones, eres verdaderamente capaz de dominar tu vida. Es así como se asciende en la vida. Es así como el ideal se realiza. La clave para el verdadero propósito de la vida es rendirse a tu ideal con tal conciencia de su realidad que comienzas a vivir la vida del ideal y ya no vives tu propia vida como era antes de que te rindieras. Él llama las cosas que no se ven como si existieran, y las cosas que no se veían se ven. Aproximadamente Romanos capítulo 4, versículo 17. Cada asunción tiene su correspondiente mundo. Si eres verdaderamente observador, notarás el poder de tus asunciones cambiando circunstancias que aparentan totalmente inmutables. Tú, por tus acciones conscientes, determinas la naturaleza del mundo en el que vives. Ignora el estado presente y asume el deseo cumplido. Clámalo, él responderá. La ley de asunción es el medio por el cual el cumplimiento de tus deseos puede realizarse. En cada momento de tu vida, consciente o inconsciente, estás asumiendo un sentimiento. No puedes evitar asumir un sentimiento tanto como no puedes evitar comer o tomar. Todo lo que puedes hacer es controlar la naturaleza de tus asunciones. Por lo tanto, está claro que el control de tus asunciones es la llave que ahora sostienes para una vida más expandida, noble y feliz. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta,
la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. La palabra, en este versículo, significa idea, concepto o deseo. Tú te autoengañas cuando eres solamente oidores, cuando tú esperas que tu deseo sea cumplido meramente por andar soñando. Tu deseo es lo que quieres ser, y mirarte en un espejo es verte a ti mismo en la imaginación como a esa persona. Al olvidar qué clase de persona es, tú estás fallando en perseverar en tu asunción. La ley perfecta, la ley de la libertad, es la ley que hace posible la liberación de las limitaciones. Eso es la ley de asunción. Para continuar en la perfecta ley, la ley de libertad, es persistir en la asunción de que tu deseo ya se ha cumplido. Tú no eres un oidor olvidadizo cuando mantienes el sentimiento de tu deseo cumplido constantemente vivo en tu conciencia. Esto te hace un hacedor de la palabra, y eres bendecido en tu obra por la inevitable realización de tu deseo. Deben ser hacedores de la ley de asunción, ya que sin su aplicación, ni el más profundo entendimiento producirá algún resultado deseado. Reiteración y repetición frecuente de las más importantes y básicas verdades corren a través de estas páginas. Hablar de la ley de asunción, la ley que hará al hombre libre, es algo bueno. Debe ser aclarado una y otra vez, aún al riesgo de sonar repetitivo. El verdadero buscador de la verdad le dará la bienvenida a esta ayuda, concentrando su atención en la ley que lo hará libre. La parábola del Señor que condena al sirviente que desperdició el talento que le fue dado, Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30, es muy clara e inequívoca. Habiendo descubierto dentro de ti la llave a la casa del tesoro, tú deberías ser como el buen sirviente que sabiamente multiplicó por muchos los talentos que le fueron dados. El talento que se te dio es el poder de determinar tus asunciones conscientemente. El talento no utilizado, como un miembro del cuerpo no ejercitado, se marchita hasta finalmente atrofiarse. A lo que debes esforzarte es hacer. Para poder hacer es necesario ser. El objetivo de anhelar es ser. Tu concepto de ti mismo solo puede ser sacado desde tu conciencia por otro concepto de ti mismo. Al crear un ideal en tu mente, te puedes identificar con él hasta que te conviertas en uno solo con tu ideal, y por lo tanto transformarte en él. Lo dinámico prevalece por encima de lo estático, lo activo por encima de lo pasivo. Uno que es hacedor es magnético y por lo tanto infinitamente más creativo que aquel que apenas es un escuchador. Sé entre los hacedores.